¿Cómo están, jóvenes? Buen día. Buen día, Inge. Inge. Buenas, buenas. Buen día, Inge. Buen día, buen día. Buen día, Inge. Buenas. A ver, vamos a continuar y cerrar esta parte de lo que es el agua en la naturaleza y algunas de las características, ¿ya? Entonces, principalmente esta parte lo estamos viendo o considerando que el agua, ¿no es cierto? Pues cuando escurre es interferido, ¿no? Por diferentes elementos y además se mezcla con algunos elementos, principalmente lo que son los sólidos. Y es así, pues, que el agua ustedes encuentran ahí en los ríos muy turbia, dependiendo también, ¿no? Dependiendo del tipo de la cuenca, qué tan degradada puede estar la cuenca, e incluso la pendiente, ¿no? La pendiente es muy importante. Ustedes saben muy bien que a mayor pendiente ustedes tienen mayor reacción a lo que es el escurrimiento como tal. Entonces, esos aspectos obviamente intervienen en lo que es la turbiedad del agua. Hemos visto de que, pues, las mezclas primero deberían ser homogéneas en todo caso. En ello hay dos elementos que intervienen, uno que es el soluto y el otro que es el solvente. Eh, pues estos resultan una mezcla homogénea al cual se le conoce también como la disolución, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora es su forma de expresar de acuerdo a lo que es la concentración, ¿no? En este caso, ustedes van a ver algunas mezclas más diluidas, o en todo caso con poca cantidad de sólidos, y por ahí ustedes ven, por ejemplo, un agua muy turbia, entonces ahí esa agua tendrá una mayor cantidad de sólidos, ¿no es cierto? Por lo general, los sólidos en el agua están en dos estados más o menos, unos que son sólidos disueltos y otros que son sólidos sedimentables, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que ver justamente en este caso es cómo poder separar este tipo de sólidos. Algunos son de tamaño mayor, los sedimentables principalmente, entonces esos sólidos se van a quedar, por ejemplo, ahí en lo que es el desarenador, pueden quedarse en lo que es por ahí, en lo que es la floculación sedimentación, ¿no? O coagulación, floculación sedimentación, pero hay algunas partículas que son muy pequeñas, conocidos como coloides, los cuales pues necesitan algún otro proceso adicional, ¿no? Entonces, por lo general hay que agregar algún elemento como lo que es el sulfato, por ejemplo, el sulfato de aluminio, y pues esto lo que va a hacer es romper la estructura del coloide y posteriormente consolidar lo que son los flóculos. Obviamente son de tamaño mayor y esto por el tamaño mayor y el peso además, ¿no? El incremento del peso lo que va a permitir es que puedan sedimentar con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver nuevamente es justamente lo que son las mezclas y como les decía, ¿no? Por la forma de expresar de acuerdo a lo que es la concentración, ustedes van a encontrar por ahí una mezcla muy diluida. Entonces, a ver, veremos en este caso. Y pues en función a lo que es lo que es de forma cuantitativa, las expresiones cuantitativas, ustedes van a tener de acuerdo a las unidades físicas y por ahí van a poder expresar de acuerdo a lo que son las unidades químicas. ¿Ya? De acuerdo a lo que son las unidades físicas, obviamente van a encontrar por ahí, por ejemplo, ¿no? En función a lo que es la masa. Entonces, para ello ustedes tendrán que realizar la medición en peso, ¿no? Determinarán el peso, por ejemplo, de lo que es soluto y tendrán que determinar también el peso de lo que es la disolución, ¿no? Entonces, y en porcentaje al final, haciendo una relación de estos dos, podrán determinar lo que es, en este caso, el porcentaje de masa que se tiene de un soluto en una disolución. Lo mismo pasa con lo que es el volumen. En este caso no van a medir, no van a pesar, sino que van a tener que determinar el volumen, ¿no? El volumen del soluto y pues con respecto a lo que es el volumen de la disolución, ¿no? Esto también se expresa en porcentaje, ¿no? Y de igual forma, ¿no? A veces ustedes van a ver
en este caso, una cierta cantidad de soluto expresado en masa, pero haciendo una relación con lo que es el volumen del resultado o lo que es la disolución, también expresado en porcentaje. En cambio, de acuerdo a las unidades químicas, ustedes van a tener lo que es la molaridad, la formalidad y la normalidad. ¿Ya? Entonces aquí interviene en este caso unidades químicas principalmente, ¿no? Por ejemplo, el número de moles, ¿no? Que, bueno, se puede expresar en función a lo que es el volumen de la disolución, o lo mismo el número de moles expresado, pero ya en función a lo que es la masa de la disolución. Entonces, cada una de estas las vamos a ir detallando y pues principalmente la segunda parte es lo que nos interesa, lo que son las unidades químicas, ¿no? Aunque en muchos de los casos también pues se expresa de acuerdo a lo que son las unidades físicas, principalmente lo que es masa más. A ver, de acuerdo al porcentaje, como les decía, pues una cierta cantidad de soluto con respecto a lo que es la disolución, ¿no? Expresado, vuelvo a recalcarles en peso, ¿no? Entonces, pues para ello tendrán que determinar cuánto es el peso del soluto o qué tanto han agregado a lo que es la mezcla como tal y cuál es el resultado, ¿no? En el resultado, obviamente, ustedes tendrán el peso del soluto más lo que es el peso del disolvente, ¿no? En todo caso, el resultado es la disolución, entonces tendrán que determinar la masa de lo que es la disolución. Referente a lo que es el porcentaje en volumen, lo mismo, ¿no? Igual que en el anterior caso, pero ya no expresado en masa, sino que vamos a tener que expresar, en este caso, en volumen. Ya hay que tener un poquito de cuidado, digamos, en estos dos, porque no nos olvidemos que cuando pues varía la temperatura, por lo general varía también lo que es el volumen. Entonces, pues a veces podría generar cierta diferencia, por ejemplo, entre estos dos. Por eso es que a veces se recomienda que las relaciones, ¿no? En porcentaje puedan ser expresados quizá de forma eh, más precisa, ¿no es cierto? A través de lo que es masa a masa, ¿no? Una relación o un porcentaje más. ¿Ya? Bueno, a recalcarles, ustedes también pueden, en este caso, expresar la disolución o el porcentaje del soluto en función a lo que es la masa de este con respecto a lo que es el volumen de la disolución, ¿no? O de la mezcla. Igual se puede expresar, obviamente en este caso, siempre expresado en porcentaje. Entonces, en función a lo que es el porcentaje como tal, ¿no es cierto? El porcentaje de qué tanto ustedes han agregado de soluto a una solución, pues encontrarán en este caso mezclas diluidas, ¿no? Por ahí aparece alguna mezcla, en este caso una solución concentrada, saturada y sobresaturada, ¿ya? En cuestión del agua, cuando ustedes vean ahí en el río, posiblemente en este caso tengan un río con poca turbiedad, entonces será pues una solución diluida, ¿no es cierto? Y obviamente esta pues podemos poner desde el punto de vista de las propiedades físicas, que es agua de muy buena calidad y que pues en el tratamiento no vamos a requerir muchos elementos ni un proceso muy complejo. Entonces eso siempre es recomendable. De todas formas, también pueden encontrarse ustedes con agua muy turbia, principalmente en las temporadas de lluvia, ¿no? Cuando llueve, pues sabemos muy bien que una gran parte de los sólidos son arrastrados y además ustedes tienen que saber que en el caso de ríos de montaña, ¿no es cierto? Esto aumenta más todavía. Entonces en el río tenemos agua muy turbia, entonces posiblemente haya una gran cantidad de sólidos y pues por ahí nos encontramos con una solución, en este caso concentrada o saturada o peor aún todavía sobresaturada, aunque eso ya prácticamente ya no nos va a servir para lo que es el tratamiento, en este caso consumo, ¿no es cierto? Previo tratamiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos de acuerdo o en función al porcentaje, de acuerdo a las unidades físicas, una mezcla muy diluida, al otro lado una mezcla concentrada.
Y en función a lo que es, en este caso, las unidades químicas, ¿no es cierto? Para ello hay que determinar de cada elemento lo que es el número de moles, ¿no? Del soluto, en este caso, del elemento que vamos a agregar en la solución, ¿no? Entonces, hay que expresar por lo general este número en función a lo que es un litro de la disolución, o sea, la mezcla, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante. También ustedes pueden utilizar este tipo de expresiones o unidades, ya, pero principalmente en lo que es un laboratorio, ¿no? Esto generalmente se ve en laboratorio y pues se utiliza mucho además en lo que es la química del agua, ¿no? Lo mismo lo que es la molalidad. En este caso igual hay que determinar el número de moles, ¿no? Del soluto, pero ya vamos a expresar en función a lo que es ya no el volumen del disolvente o del resultado de la mezcla homogénea, ¿no? En este caso lo que hay que determinar es el peso del solvente. Ya en función a ello, pues nosotros vamos a poder expresar en función a la relación de estas, ustedes pueden expresar lo que es, en este caso, la cantidad del soluto, ¿no es cierto? Vuelvo a recalcarles, en este caso tienen que determinar, bueno, estamos hablando en ambos, ¿no? En el anterior y en este, del número de moles con respecto a lo que es la disolución. En el primer caso expresado en función al volumen y en este segundo caso echarle una lectura. ¿Ya? Y la formalidad, que en este caso es el número de peso de la fórmula gramo, así se llama, o masa molecular. Ustedes saben muy bien que cuando expresamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un elemento a partir de lo que son sus propiedades químicas, ¿no? Incluso ahí en la tabla periódica que manejamos, ¿no es cierto? Pues aparece este valor, ¿no? Lo que es la masa molecular relativa. Entonces, este valor hay que, en este caso, comparar con lo que es el volumen de la disolución, por lo general es 1 litro, ¿ya? Entonces, igual, esa relación se conoce como formalidad, igual pueden expresar a través de esta unidad química. Y lo mismo con normalidad, ¿no? En este caso ya hablamos del número equivalente del soluto o del elemento que vamos a agregar en un líquido, en nuestro caso podría ser, ¿no es cierto? Por lo general vamos a hablar bueno, posteriormente de lo que es el agua, ya, casi siempre, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente por ahí aparece, en este caso, este número equivalente con relación a lo que es el volumen de disolución, también nuevamente 1 litro, ¿no? Por lo general se expresa siempre sobre 1 litro de disolución. ¿Ya? Entonces, en función a ello, ustedes pueden quizá por ahí resumir algunos de los términos o definiciones, por ejemplo, qué es solución molar, qué es solución molar y lo que es solución normal. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto es lo que pues deberíamos nosotros conocer casi de forma general. Lo que hay que entender es que siempre pues las mezclas deberían ser homogéneas y en lo posible ustedes tendrían que saber que no se van a alterar las propiedades químicas de esta mezcla, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, cuando vayan al laboratorio, si bien van a ver que físicamente se ha alterado, ¿no? Ustedes van a ver que pues eh, hay agua muy cristalina o como hay agua muy turbia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se han mezclado tanto lo que es el soluto y el disolvente, pues se han alterado las propiedades físicas, pero no se tendrían que alterar lo que son las propiedades químicas, ¿no? Y otra propiedad muy importante, les recalco, es que esa mezcla debería ser casi siempre homogénea. Entonces, en función a ello, pues es muy importante saber qué es la sobresaturación, pues es una excesiva cantidad del soluto, ¿no? En mezcla en lo que es la disolución. Y en muchos de los casos, pues de acuerdo a lo que es la temperatura, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la temperatura influye en lo que es, por ejemplo, la viscosidad de los líquidos, ¿no es cierto? Saben ustedes muy bien que a mayor temperatura, pues obviamente tenemos, en este caso, eh, tiende a reducir lo que es la velocidad.
¿no? Y a temperaturas bajas, pues obviamente este valor es mayor. Entonces, en función a la temperatura, si la mezcla es muy sobresaturada, posiblemente estemos alterando algunas de las características de estos elementos o de la disolución. Entonces, pues, si ello sucede, posiblemente ya estemos en una mezcla sobresaturada, principalmente por lo que es la variación de la cantidad del disolvente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ya en este caso, pues es una mezcla muy sobresaturada. Es más, ha cambiado lo que es el estado de la mezcla, ¿no? Posiblemente, en este caso, el elemento o el soluto como tal estaría en estado sólido, pero hemos realizado una mezcla en un líquido, ¿no? Y como hemos agregado buena cantidad de lo que es el soluto, pues el resultado tiende a tomar lo que es el estado del soluto, ¿no es cierto? Eso porque está en una buena cantidad, ¿ya? Eso se conoce como una mezcla sobre. Ya, jóvenes. Entonces, en función a esa introducción que hemos realizado, pues hay que entender muy bien que el agua como tal, vuelvo a recalcarles, es pues no pura en lo que es su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces van a encontrar como cierta cantidad de sólidos, ¿ya? Lo que se quiere es que cuando ustedes busquen una fuente, una posible fuente de abastecimiento, pues lo primero que deberíamos hacer siempre es determinar la calidad de agua, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, si es, por ejemplo, una vertiente, posiblemente no tengamos buena cantidad de sólidos, pero puede ser que pues esa agua tenga algunos elementos, por ejemplo, pesados, como lo que son los minerales pesados principalmente. Entonces, hay que tener con ello, eso en este caso a veces pasa de que esos elementos ya alteran las propiedades del líquido, en este caso del agua. Ya mejor si no la utilizamos este tipo de agua para lo que es el consumo. Pero por ahí tenemos algún río, ¿no es cierto? En el caso de vertientes, como les decía, posiblemente tengan ustedes poca cantidad de turbidez, al igual, por ejemplo, que en el caso de los pozos, ¿no ve? Entonces puede ser lo mismo. En el caso de los pozos, por ejemplo, cuando ustedes extraen el agua ahí del acuífero, pues con seguridad de que van a tener agua cristalina, ¿no es cierto? Pero igual, se puede tener que, pues, esa agua, no puede ser que tenga algunos elementos químicos que no son tan favorables para lo que es el tratamiento, ¿no? Por lo general, siempre cuesta un poquito más tratar o eliminar estos elementos pesados que podría tener el agua. Entonces, en función a ello, pues a veces nos vamos pues a un río, ¿no es cierto? Y en el río, como les decía, pues el agua ya no es como en el caso de los pozos o como en el caso de las vertientes, ¿no? Por lo general ustedes van a encontrar una cierta cantidad. Si el río es permanente, entonces la calidad también varía durante toda la gestión o todo el año, ¿ya? Por lo general, en temporadas de lluvia, pues la turbidez tiende a incrementar, a veces incrementa en valores, en este caso muy elevados, estamos hablando por encima de 200 NTUs, ¿no? Pero en algunos casos, como esta temporada, pues esa turbidez también baja, ¿no? Es un valor muy bajo, es más, estamos hablando incluso de valores que están por debajo de lo que te indica la NB 512, ¿no es cierto? Entonces, depende, ¿ya? Depende. Y ahora ustedes dirán cómo voy a controlar y cómo voy a diseñar la planta de tratamiento, por ejemplo, con qué valores tendría que diseñar.
Entonces, en todo caso, pues como en todo, ¿verdad? Como en todos de nuestros diseños que realizamos, siempre tomamos, en este caso, para el cálculo correspondiente o el diseño de los elementos, el valor más crítico. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser lo más crítico? Entonces, esa planta de tratamiento que ustedes van a implementar debería tratar aguas, en este caso, en las temporadas de estiaje, en el cual suponemos que las aguas no son tan turbias, como también en las temporadas de mayor precipitación, ¿no es cierto? En el cual, pues, con seguridad ustedes van a tener agua más turbia, ¿no? Con mucho más cantidad de sólidos. Entonces, con seguridad, pues en esta temporada no va a haber mucho problema, ¿no es cierto? Pero en la temporada de lluvia, pues ahí van a tener valores elevados. Entonces, con ese valor tendría que yo diseñar la planta de tratamiento, con esa turbiedad. Si pues nosotros en esta temporada tenemos una turbiedad de, no sé, 20 NTUs, ¿no es cierto? Y en la temporada de lluvia tenemos 200, entonces tendríamos que diseñar con 200, ¿verdad? Con ese valor de 200 NTUs, que es el valor crítico en este caso. Entonces, eso es una cosa muy importante. Ahora, en el laboratorio, obviamente, en función a esta cantidad o al valor de la turbiedad, ustedes tendrían que dosificar el elemento que van a utilizar. Si es sulfato de aluminio, pues tendrían que determinar la cantidad de este elemento, ya sea en esta temporada o en la temporada de lluvia, cuando la turbiedad es mucho mayor, ¿no? Entonces, de pronto estamos operando, por ejemplo, hoy día está nublado, ¿no? Y de pronto estamos operando la planta de tratamiento, está llegando agua, en este caso, con baja turbiedad, y de pronto empieza a llover y la turbiedad en el río aumenta, esa agua entra al tubo y pues agua a la tubería y es conducido hasta la planta de tratamiento. Y en la planta de tratamiento, pues tenemos que reaccionar de forma inmediata, ¿no? Entonces, si bien hace instantes hemos estado agregando poca cantidad de sulfato, pues de pronto tenemos que incrementar ese valor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Por lo general, la dosificación se determina en el laboratorio, ¿ya? Y si ustedes determinan esa dosificación o van a determinar en función al valor de turbiedad que ha llegado, posiblemente les dé pues media hora o una hora tarden en determinar, ¿no es cierto?, la dosificación óptima. Entonces, en esa hora, pues ya ha entrado una gran cantidad de sólidos, posiblemente ya está saturando, por ejemplo, los filtros, o en su caso, pues incremente de manera brusca lo que son los sólidos ahí en la cámara de sedimentación, ¿no? Lo cual no se quiere. Entonces, lo que hay que hacer es reaccionar de forma inmediata. Para ello, lo que tengo que tener yo en la planta de tratamiento ya es una escala en función a la turbiedad. Entonces, eso yo voy a, pues, determinar en mis tiempos libres, ¿no es cierto? Voy a hacer diferentes ensayos en función a la turbiedad y voy a determinar en función a ello, a estos valores, qué tanto de sulfato, por ejemplo, tendría que agregar. Entonces, pues de pronto si llega el agua turbia a la planta de tratamiento, lo único que voy a hacer es determinar la turbiedad y como ya sé pues cuánto de sulfato tendría que agregar para cierto valor de turbiedad, pues lo único que hago es ir al laboratorio en este caso en la entrada misma determino lo que es la turbiedad y en función a ello pues incremento lo que es el valor o la dosificación del sulfato, ¿no? Así rápido. Entonces tiene que ser una reacción casi inmediata, ¿ya? De todas formas, lo que hemos visto es que pues el agua tiene cierta cantidad de sólidos, ¿ya? Vuelvo a recalcarles, los sólidos pueden estar en diferentes tamaños, ¿no? Los de tamaño mayor, por lo general, pues pueden ser, en este caso, arenas finas, puede ser limo, ¿no es cierto? Incluso hasta arcilla por ahí, ¿ya? Se puede quedar en un elemento que se conoce como desarenador. En este caso, después de la cámara de disipación, ahí cuando se llega a una planta de tratamiento o de la cámara de llegada, lo que generalmente se hace es instalar, posteriormente a ello, es instalar o construir un desarenador. Entonces, en el desarenador, pues se queda una gran parte de lo que son las partículas de tamaño mayor, ¿ya? Pero hay algunos elementos muy finos, conocidos como coloides, ¿ya?
Y los coloides, por lo general, pues no se van a quedar en esta cámara, no se van a quedar, bueno, posteriormente vienen algunos elementos como lo que es el tanque de floculación y el tanque de sedimentación, ¿ya? Y no se quedan tampoco en estos elementos. Lo que se quiere es que, pues, estos elementos que son microscópicos, elementos muy pequeñísimos, por eso se conocen también como material coloidal, es que pues necesitan algún tratamiento adicional, no solamente procesos, o en este caso físicos, ya como sedimentación, decantación, no solamente aquello. Entonces, necesitas que pues la estructura misma incluso pueda ser alterada. Entonces, lo que hacemos es justamente agregar lo que les decía, lo que es el sulfato, ya. Ahora no tienes que tener presente más bien de que estos elementos tienen una carga negativa, y pues entre ellos, como en algún momento les comenté, no van a poder aglutinarse, no van a poder formar en este caso partículas o en su caso elementos de tamaño mayor. Entonces, para que ello suceda, primero hay que romper la estructura que se tiene, luego pues hay que en este caso hacer de que al romper la estructura puedan agregarse entre ellos y puedan formar elementos de tamaño mayor conocidos como lo que son los flóculos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Vuelvo a recalcarles, para ello es muy importante lo que es el laboratorio. Por lo general, en el laboratorio determinamos todos estos elementos, ¿no es cierto? Desde lo que es la cantidad de material disuelto, por ejemplo, ¿no es cierto? Como lo que son los sólidos flotantes, sólidos volátiles, los sólidos totales, que obviamente, vuelvo a recalcarles, eso se determina en laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos en este caso dos jarras, ¿no? En el primer caso ya tenemos ahí al fondo, como verán por aquí, ¿no? En esta parte, pues lo que tenemos es en esta primera, ustedes ven en la parte superior agua cristalina y al fondo tenemos sólidos, ¿no es cierto? Ahí aparecen ya lo que son los flóculos, justamente esos elementos que ven ahí en el fondo se conocen como flóculos, que ya son partículas aglutinadas, ¿no? O coloides aglutinados con seguridad utilizando lo que es, por ejemplo, en este caso, un floculante, ¿no es cierto? O un coagulante, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya separado en este caso. Entonces, pues esos elementos por su propio peso, ¿no es cierto? Han caído, han decantado ahí al fondo del recipiente y lo mismo pasa con lo que es el proceso de tratamiento en una planta, ¿no? Y aquí, ahí a la derecha, en la jarra de la derecha, ustedes tienen todavía una mezcla homogénea, ¿no es cierto? Una agua turbia en este caso. Y pues, si ustedes no van a agregar, en todo caso, algún elemento en ella, posiblemente, pues, después de una mezcla o después de una agitación, incluso se va a quedar nomás así, agua turbia, ¿no es cierto? No van a poder, en este caso, consolidar lo que son los flóculos, ¿ya? Pues eso es lo que vamos a ver en el laboratorio justamente. Para ello es muy importante determinar la cantidad de sólidos que tiene, en este caso, un agua, ¿no? Que proviene ya sea de pozos. También vamos a ver la posibilidad de hacer un análisis o que proviene de los pozos y como también de los ríos, ¿no? Que por lo general, vuelvo a recalcarles, obviamente el agua que proviene del río pues tiene una mayor cantidad de sólidos, ¿ya? Entonces, eso es lo que queríamos mostrarles por aquí. Y con ello, bueno, prácticamente, pues todavía hay una parte de teoría que necesitamos ver. De todas formas, lo que ya también necesitamos hacer es laboratorio y para ello les voy a mostrar lo siguiente. Ya, jóvenes, esta es la guía que tenemos para lo que es nuestras prácticas de laboratorio. ¿Ya? Pueden ver, jóvenes, ese archivo o la presentación que les estamos mostrando en Word. Sí, se ve. Ya. Eh, lo primero que deberíamos hacer es tomar siempre
en este caso, cuestiones de seguridad que es muy importante en laboratorio. Para ello se tienen algunos protocolos que tendríamos que conocer muy bien, ¿ya? Y eso pues les vamos a compartir ahí en Moodle. No hemos cargado nada todavía, hemos tenido un poquito de tiempo y hemos estado muy ocupados. De todas formas, también lo vamos a ver en laboratorio con Edgar, esa parte, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes puedan conocer antes incluso de realizar cualquier práctica, qué es lo que se tiene en laboratorio. Ya tenemos en este caso algunos materiales, algunos que son materiales muy delicados, otros no tanto. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con cada uno de los materiales, es más, los equipos que se tienen en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente reconocer nuestro laboratorio, ver qué tipo de equipos tenemos, qué tipo de materiales tenemos e incluso qué tipo de reactivos podríamos utilizar. Entonces, en eso consiste nuestra primera práctica, que es justamente ir a visitar al laboratorio y ver, en este caso, cuáles son los equipos con los que se cuenta. Entonces tienen que hacer una pequeña descripción. Eso pues lo vamos a hacer con Edgar. Edgar les va a indicar, pues, por ejemplo, el vaso de precipitación, cuando se utiliza, una pipeta, cuando tendríamos que utilizar, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunos equipos, por ejemplo, la mufla, para qué se utiliza, ¿no es cierto? Tenemos por ahí lo que es la prueba de Hazard, por ejemplo, que es muy importante para todo lo que hemos hablado, pues tenemos que utilizar la prueba de Hazard, por ejemplo, para ese proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Entonces, así, vamos a ir describiendo cada uno de los equipos que se tiene ahí en laboratorio. De todas formas, también tenemos aquí un pequeño resumen del cual les vamos a, obviamente, subir ahí en la plataforma que ustedes tienen. Por ejemplo, que es un vaso de precipitado, matraz Erlenmeyer, el balón de destilación, ya el matraz aforador que aparece por ahí, los tubos de ensayo que son muy utilizados ahí en el laboratorio, ¿no ven? Las probetas que por lo general te permiten ya, en este caso, medir mayor cantidad de volumen de un determinado líquido, mayor cantidad en este caso, que los tubos de ensayo, por ejemplo, ¿no? Ya, las pipetas, ya, para cantidades muy pequeñas de volumen de un determinado líquido. Por ahí tenemos las buretas, tenemos lo que es la nueva de reloj, tenemos lo que es el embudo de filtrado para realizar una filtración. En ello también se utiliza adicionalmente una membrana, ¿no? Obviamente. Ya el embudo de decantación, por ahí tenemos un termómetro que es muy importante en este caso determinar la temperatura de cada uno de nuestros elementos o en este caso pues de los análisis que estamos realizando es importante determinar la temperatura, ¿no? Porque no te olvides que en función a la temperatura podrían variar algunas de las características. Ya el tubo de refrigerado, las varillas de agitación, por ahí tenemos un mechero de alcohol, ya, o el mechero de Bunsen también, ¿no? Por ahí tenemos algunos cristalizadores, tenemos un matraz, bueno, el famoso quitasaco, ya tenemos un mortero, por ejemplo, ¿no? Por ahí cito el crisol, principalmente utilizado para lo que es eh, la determinación, por ejemplo, de sólidos en horno, ¿no es cierto? Entonces, pues nosotros utilizamos lo que son los crisoles, las cápsulas de porcelana, luego tenemos por ahí, por ejemplo, el mechero de Bunsen, lo que les decía, el aro metálico, que obviamente se utiliza juntamente con los mecheros. Tenemos algunos abrazaderos conocidos como en este caso la nuez o la doble nuez, ¿no? Pinzas de sujeción, bueno, también se utiliza mucho. Ya la malla de asbesto, ya principalmente para lo que es cuando utilizamos nosotros elevar la temperatura de alguna mezcla, pues para distribuir obviamente la temperatura uniformemente justamente utilizamos lo que son las mallas de asbesto, ¿no? Los trípodes, por ahí aparece un soporte universal, las espátulas, ya estos son accesorios que se utilizan o elementos que se utilizan en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en este caso el triángulo de porcelana, tenemos por ahí las pinzas, la gradilla, principalmente para lo que es los tubos de ensayo, ¿no? Tenemos por ahí las escobillas de limpieza, bueno, y así sucesivamente, ¿no?
Ya están todos los elementos, por ahí aparece una balanza. La balanza siempre es muy importante en laboratorio y depende también, las balanzas tienen cierta presión, ¿no es cierto? Algunas son muy precisas y otras no tanto, pues eso está en función, o sea, qué tipo de balanza van a utilizar está en función al análisis que ustedes van a realizar, ¿ya? Por ejemplo, las electrónicas, un agitador magnético que es muy importante, autoclave principalmente para cuestiones de mantener las propiedades de los líquidos. Necesitamos que los elementos que van a utilizar sean, en este caso, esterilizados y todo lo demás. Entonces utilizamos justamente lo que es este elemento, las botellas de Winkler, principalmente para realizar lo que es el análisis de la DBO y de QO en el agua, ¿no es cierto? Para determinar lo que es la demanda de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno. Por lo general se utiliza lo que son las botellas de Winkler. Ya, ahí aparece la incubadora, también es importante, la refrigeración también es importante, entonces necesitarán por ahí también un refrigerador, la mufla, en este caso, o comúnmente conocido como horno, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no? Por ejemplo, una de las características muy importantes de estos elementos es la temperatura al cual podrían trabajar, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, hornos trabajan hasta por encima de los 1000 grados. ¿Ya? Baño María. Y por ahí aparece en este caso un electrómetro, también es importante, por lo que les decía, un refrigerador, un pHímetro para determinar lo que es el pH. Son algunos de los elementos que pues le estamos incluyendo por ahí. De todas formas, ustedes vean qué es lo que tenemos en el laboratorio. Es más, esto último, pues, o sea, agregar unos elementos más, o ya, jóvenes. Preguntas, consultas, hasta por aquí. Ya, ya, jóvenes. Entonces nos vemos, bueno, yo les dejo por aquí y nos vemos mañana, bueno, esta tarde, ¿no? Esta tarde tenemos todavía clase de la otra materia. No les voy a fallar hoy, ayer hemos estado muy ocupados. Esta tarde nos vemos en la universidad nomás y mañana en laboratorio de química. ¿Ya, jóvenes? Entonces yo les dejo por aquí. Buenos días y hasta la tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, nos vemos, ¿ya? Hasta la tarde.